Qué gusto poder saludarlo. Seguimos con la enseñanza, sí, de la semana pasada. Ahora lo tiene el hermano Luis, así que lo vamos a dejar a él con la enseñanza de esta semana. El libro de Génesis es muy importante porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 vamos a ver sobre la soberanía de Dios, pero también vamos a ver la desobediencia y la maldad del hombre, y vamos a ver sobre el fracaso del hombre, sobre todo cuando el hombre desobedece a Dios. Nos hemos quedado en el capítulo 4, que hemos estudiado lo que es Caín y Abel. Fueron los primeros hijos de Adán y Eva, después que fueron desterrados del Edén. Con la hermana Noemí han visto sobre las ofrendas, y ahora nosotros vamos a ver el capítulo 5 y parte del capítulo 6, que es la descendencia de Adán. La descendencia de Adán viene a ser un árbol genealógico. Así como cada uno tenemos nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, ese es el árbol genealógico, que en algún momento ustedes lo han hecho en el colegio. Ahora vamos a ver la parte del árbol genealógico de Adán. ¿Quiénes fueron sus descendientes de Adán? Sabemos que su primer descendiente fue Caín, que fue desterrado y fue maldito por Dios porque mató a su hermano Abel. Pero después Adán y Eva tuvieron su tercer hijo, que se llamó Set, que significa el sustituto. Entonces vamos a hablar sobre la descendencia exactamente, ya no de Caín, porque de Caín toda su descendencia viene a ser una descendencia maldita. Y vamos a hablar sobre la descendencia de Set. En el capítulo 5, versículo 1, 2 y 3, en el versículo 3 nos dice: y vivió Adán 130 años, y engendró hijos e hijas. ¿No? Cuando Adán tuvo 130 años, nació Set. Después dice que Adán tuvo hijos y hijas, y Adán murió cuando tenía 930 años. Después Set cuando tenía 105 años, le nació un hijo que le puso por nombre Enox. Después tuvo muchos hijos e hijas, y Enox murió a los 905 años. Vivían largamente, buenos años vivían. Después nació Cainán. Cuando Cainán tenía 70 años, dice que nació su hijo, que se llamaba Mahalael. Y cuando Canaán, después que nació Mahalael, tuvo más hijos e hijas, y Canaán murió a los 910 años, ¿no? Y Mahalael tuvo un hijo que se llamaba Lamec, y murió después Mahalael cuando tenía 890 años, y así vamos a llegar hasta Lamec, no, hasta Matusalén. Cuando Matusalén tenía 187 años, dice, le nació un hijo que se llamaba Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén tuvo más hijos e hijas, y murió Matusalén a los 969 años. Lamec, cuando tuvo 182 años, nació su hijo que se llamaba Noé. Y después que nació Noé, Lamec tuvo, dice, más hijos y tuvo más hijas. Y Lamec murió a los 777 años. Y llegamos a Noé. Y Noé, cuando tenía 500 años, le nacieron 3 hijos. El mayor se llamó Sem, el segundo se llamó Cam, y el tercer hijo se llamó Jafet o Jafet. Con eso estamos terminando el árbol genealógico de Adán, viendo de la parte de la ramificación, o sea, de Set, porque el otro hijo, Caín, había sido maldecido y desterrado por Dios. Ahora vamos a entrar al capítulo 6, donde vamos a ver la maldad
de los hombres. Como le dije al inicio de la reunión, le dije que el libro de Génesis, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, nos enseña sobre la soberanía de Dios, sobre la grandeza de Dios y el poder de Dios sobre su creación. Pero también vemos ahí la desobediencia del hombre y vemos el fracaso del hombre a raíz de la desobediencia, porque cae en pecado. Entonces, vamos ahora a estudiar el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. El libro de Génesis, como le voy a volver a repetir, para nosotros los cristianos es un libro muy importante para nosotros, porque desde el primer capítulo nos muestra el poder y la soberanía de Dios sobre todo. Pero también es tan importante, nos dice, como el libro de Juan en el capítulo 1. Vamos a ver el versículo Juan en el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, donde nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 2 nos dice: este era en el principio con Dios. ¿De quién nos estaba hablando? Nos estaba hablando ya de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 6 de Génesis es muy importante para nosotros como una señal de regreso del Señor Jesucristo, de su pronta venida del Señor Jesucristo. Le invito a leer Génesis capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, donde dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Entonces, nos está diciendo que desde Adán hasta la época de Noé, ya el mundo se había poblado, habían pasado regular tiempo y ya el mundo se había poblado, ya había hombres, ya había mujeres, ya había una buena cantidad de población. Entonces dice que cuando comenzó a tener esa gran cantidad de gente, el pueblo, dice, se comenzó a multiplicarse de tal manera que nacieron hijos e hijas. En el capítulo 2 nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Miren, niños, vamos a entender, ya hablan de los hijos de Dios, que los hijos de Dios dice que tomaron como esposa a los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? Eran los hijos y la descendencia de Caín. La descendencia de Caín. Entonces, los hijos de Dios podrían ser los hijos de Set. Pero si eran la descendencia de los hijos de Set, no hubiesen muerto en el diluvio. Entonces, los hijos de Dios son los ángeles caídos, son los ángeles que fueron expulsados del cielo junto con Satanás, son los demonios, ¿no? Que viene a ser esos ángeles, son esos seres que eran, en realidad eran espíritus, pero eran espíritus malvados. Se estaba refiriendo a esos ángeles, ¿no? Y las hijas de los hombres venían a ser las hijas de Caín. Entonces dice que estos ángeles malvados tomaron, como eran espíritus, y ellos querían ser como los hombres. Y dice que tomaron el cuerpo de un hombre o de los hombres y se casaron con las hijas de los hombres, porque las vieron muy bonitas, muy bellas, y como en su corazón todo le llevaba al mal, de mal en mal, ellos, porque eran seguidores de Satanás, entonces se casaron con las hijas de los hombres, ¿no? Ahora,
para reforzar que los hijos de Dios eran ángeles caídos, les voy a invitar a que puedan lecturar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 2, y también vamos a lecturar Job, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Job, capítulo 1, versículo 6, donde nos dice, donde vemos, en este versículo estamos viendo vemos que en este versículo que Satanás, cuando dice que Dios hizo una reunión, vinieron los hijos de Dios, también vino Satanás. Entonces estamos viendo que los hijos de Dios eran ángeles. Y en el versículo, por eso en el versículo 2 nos reafirma lo mismo. Concluimos que los hijos de Dios eran seres espirituales, o también eran esos ángeles que llegaron junto con los hijos de Dios, que era Satanás. Ahora, vemos también, podemos verificar esto que les estoy comentando, también en el libro de Job, versículo 38, no lo van a ver en pantalla, versículo 38, versículo del 1 al 7, donde Dios dice que cuando hace la creación, vamos a buscarlo, Job capítulo 38, versículos del 1 al versículo 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como a varón tus lomos. ¿Qué le está queriendo decir? Ponte tu correa bien en tu pantalón. Yo preguntaré y tú me responderás. Jehová le está diciendo a Job: yo pregunto y tú me vas a responder. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jehová? Le estaba probando que Jehová lo sabía todo y que Job sabía muy poco, ¿no? Entonces le decía, en el capítulo 4 le dice, Jehová le pregunta a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En otras palabras, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios le preguntaba a Job. En el versículo 5 le dice: ¿quién ordenó sus medidas? Sí, ¿lo sabes? Le pregunta Jehová a Job. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién tomó las medidas? Le pregunta Dios a Job. Por supuesto que Job no le va a poder responder. En el versículo 6 le dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y en el 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Interesante. Cuando Dios estaba creando la tierra, no había hombre. Por supuesto no estaba Job. Los únicos que estaban cuando Dios creaba la tierra estaban los hijos de Dios. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles. Los ángeles. Entonces, los hijos de Dios eran los ángeles. Pero los hijos de Dios que se llegaron a los hijos de los hombres eran los ángeles caídos, los ángeles malvados, los demonios, los seguidores de Satanás. Entonces, vamos al versículo 3. Me acompañen al versículo 3, capítulo 6, versículo 3 nos dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué nos está queriendo decir? Que Dios, en su suprema potestad
en su suprema, porque Él era soberanía, se podría decir, sobre lo que había creado, Él puso un límite, porque si hemos dado cuenta que en la descendencia de Adán, cuando hemos visto el árbol genealógico de Adán, vivían 700, 800, 960 años, fue el que vivió más, 969 años, fue uno de los que vivió más, que fue su bisabuelo de Noé, que se llamaba Matusalén. Entonces Dios se enojó, Dios le dio ira, dice en el versículo 3, y Jehová dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿no? Lo que está diciendo que el Señor ya no le iba a dar tantos años al hombre, le iba a recortar, le iba a poner límite a su existencia, para que el hombre en ese tiempo recapacitara, para que en ese tiempo el hombre dejara sus maldades y se volviera a Dios, porque en ese tiempo es cuando Dios le dice a Noé que construyera el arca, esperando que todos vengan al arrepentimiento, porque mientras que Noé estaba construyendo el arca, dice que pregonaba, era pregonero de justicia, que en otras palabras, Noé le hablaba de Dios, del amor a Dios, de lo que Dios había hecho por nosotros, que había hecho el cielo y la tierra, y nos había dado todo para que nosotros señoreemos sobre ellos. Pero la desobediencia del hombre fue de mal en peor, ¿no? Y lo que quería, Dios le dio 120 años para que el hombre en ese tiempo se vaya, dice, reconciliando con Dios, ¿no? Pero el hombre no le escuchó a Noé, ¿no? Dice que por eso que debemos nosotros predicar, nosotros siempre debemos predicar. Cuando decimos nosotros debemos predicar, quiere decir que nosotros debemos comentar, hablar de las cosas buenas, de lo que Dios es bueno con nosotros, de las bendiciones que nos da Dios, de las promesas que nos da Dios mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido una vida eterna junto con Él. Porque acá solamente tenemos dos caminos: uno, nos vamos a la condenación, o al fuego, o al lago de azufre y fuego, o nos vamos al descanso con el Padre Abraham, hasta esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que nos está queriendo en este versículo 3 es que el hombre, en esos tiempos que le había recortado, es que ellos se volvieran de sus malos caminos, se volvieran a Dios. En el versículo 4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, ya había gigantes en la tierra, y también cuando se casaron los hijos de Dios, se está refiriendo a los hijos desobedientes, a los ángeles malvados, a los demonios, a los seguidores de Satanás, que tomaron el cuerpo de hombre y se casaron con las hijas de los hombres, y dice, y la engendraron, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando se casaron los demonios, que eran ángeles malvados, que se transformaron en hombres, se casaron con las mujeres, le nacieron hijos, y estos hijos dice que fueron los valientes de la antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que son valientes. No crean que todos los que son valientes son buenos.
porque también hay que ser valiente para ser malo. Que hay que ser valiente para ser malo. Y estos eran los valientes. Y uno de ellos fue el gigante Goliat, que fue después muerto por David. Ahora nos vamos al versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios vio que el hombre, todos sus pensamientos eran de continuo de mal y de mal. O sea, la maldad del hombre iba de aumento en aumento, y solo pensaban en hacer lo malo y lo malo y lo malo. Ahora el mundo está igual. En un mundo sin Cristo, ¿qué cosa es lo que hace? Hace lo malo. El versículo 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Miren chicos, miren niños y niñas, Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. Lo que acá nos está queriendo decir, que Dios no cambia. Lo que quiere decir este versículo es que toda desobediencia tiene una consecuencia, y Dios tuvo pesar, tuvo dolor, tuvo angustia, tuvo disgusto. Dios se puso triste. Eso es lo que nos quiere decir. Vamos en el libro de Hebreos 12, capítulo 9. Hebreos 12, capítulo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Si obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿por qué no podemos obedecer al Padre de los Espíritus? Que es mucho mejor obedecer al Padre de los Espíritus y viviremos. Eso es lo que nos está queriendo decir, que la desobediencia del hombre lo llevó al fracaso. En el versículo 7 nos dice: y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. O sea, lo borraré, lo desapareceré. No, que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. ¿No? Dios dice que le dolió. Pero en el versículo 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¡Qué hermoso! Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta, porque Dios es nuestro Padre, y vio que había un hijo que tenía buena conducta y halló gracia. ¿Qué quiere decir? Le halló un favor, ¿no? Le halló gracia, dice, por el favor, dice, ¿no? Halló gracia ante Dios. Es decir, el favor de Dios sabemos que nos da salvación. Desde el principio dice que por la gracia de Dios somos salvos, y por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo mismo que hizo Noé, dice que Noé era pregonero de justicia, hablaba del amor de Dios, hablaba de las cosas buenas, de las bendiciones de Dios, del plan maravilloso que tenía Dios para cada uno de nosotros, pero nadie quería escuchar. Dios vio eso y le agradó, pero Dios también vio que era un hombre noble, humilde, y le agradó, y por él dice que hizo que él solamente se salvara. Dios no cambia, porque Dios es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento. Dios es el mismo. Dios nos ama. Dios no quiere que ninguno de nosotros vengamos, que ninguno de nosotros nos perdamos. Quiere que todos nos vengamos al arrepentimiento, que nos volvamos a Él. Hay un versículo muy bonito que está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o 3:9, ¿no? 3:9, donde nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que quiere Dios, es paciente, pero la venida del Señor ya está cerca. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como los días de Noé. Estamos viviendo como los días de Noé, que no quieren escuchar. Dios en su amor quiere que todos nos volvamos a Él, que todos nos arrepentamos. Por eso que en este capítulo, en este versículo nos dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Niños, esa es la enseñanza por el día de hoy. Ahora le voy a dar el versículo a memorizar, que es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo está quedando como tarea para memorizarlo y ponerlo en el cuaderno, donde nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya, niños? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que Dios lo bendiga a su familia, a sus padres, y obedezcan a las autoridades. No salgan de casa. Amén. Cuídense. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios lo bendiga grandemente. Dios lo bendiga.